Ya vimos el primer paso para aterrizar tu alimentación, que fue el balance energético, calcular tus calorías de mantenimiento, todo en miras a cumplir objetivos ya sea de perder grasa, aumentar masa muscular o mantenerte saludable. En este video vamos con el segundo escalafón en la pirámide de la nutrición más importante: cómo calcular tus macronutrientes, qué cantidad en gramos, o sea, vamos a traducir esas calorías a gramos. ¿Cuántos gramos tienes que comer de proteínas, carbohidratos, grasas, lípidos para ya empezar a estructurar tu plan de alimentación? Saber qué porciones coordinar, mejor dicho, todo en miras a conseguir resultados y tener un plan bien estructurado. No siendo más, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Paula Suárez, así que papel, lápiz, calculadorcita panadera porque la vamos a necesitar nuevamente y vámonos al ruedo. Los requerimientos de macro y micronutrientes pueden variar ampliamente entre individuos y es importante que se cubran las necesidades de estos en las cantidades apropiadas de calorías según tus objetivos. Con esto en mente, antes de entrar a echar numeritos, quiero hacerte algunas aclaraciones. Así que primero, no se trata solo de las calorías, y ahí es donde muchos preguntan: ¿qué pasa si cumplo las calorías pero no los macros? ¿Qué pasa si cumplí los macros pero me pasé en calorías? Mira, así de simple te lo voy a decir. Se tienen que cumplir ambas cosas, si no, no estás cumpliendo. Ahora, no se trata de rellenar calorías y macros con lo que sea. La calidad de lo que comes y la selección de alimentos con la que cumples la mayor parte de tus requerimientos importa, no solamente en tus resultados, en cómo te ves, en esa apariencia física, estética, sino en cómo eso repercute en tu salud en el corto, mediano y largo plazo. Y en definitiva, no hay que restringir ningún macronutriente, ni carbohidratos, ni grasas, que es a los que se les suele tener más miedo. Esto a menos que tengas una condición especial o ya por decisión propia, porque tienes inclinación a una corriente alimenticia, a lo que sea, tú estás decidiendo quitarlos, omitirlos o restringir los demás. Número 3, esta es nota mental para la vida fit, mejor dicho, necesito que te tatúes esto aquí. El aporte calórico por cada gramo de cada macronutriente, y aquí te lo voy a dejar a un ladito. Tómale captura, anótalo ahí en tus apuntes porque esto lo vamos a usar bastante ahorita en nuestros cálculos. Cuarta aclaración, y es que no hay distribución de macronutrientes por porcentajes. Esto no se hace por porcentajes, entonces por favor, a partir de ahora deja de preguntar cuál es la distribución porcentual más adecuada, si estoy en pérdida de grasa, si estoy en volumen. No hay. Esto va a depender y va a variar mucho, como ya lo dije, entre individuos. De hecho, irte por porcentajes puede dar cifras muy inadecuadas para individuos con requerimientos que muy probablemente tengan requerimientos inferiores o superiores. Entonces, ojo con eso. No siendo más, ahora sí, vamos a echar números. Bien, me siento por aquí con apuntitos y todo porque comenzamos. Siempre vamos a comenzar nuestros cálculos por las proteínas. Ganar masa muscular y mantenerla en el tiempo es un proceso altamente demandante de energía y costoso, por lo que en cualquier objetivo, ya sea perder grasa, aumentar masa muscular o mantenerte, debemos asegurar la síntesis proteica. ¿Y cómo aseguramos eso? Asegurando comer la cantidad suficiente de proteínas. No por nada se dice que es el macronutriente más importante y el no negociable en cualquier proceso. Ahora bien, recuerda que cada macronutriente debe adaptarse a cada individuo. Por ejemplo, a hoy ya se han determinado ciertos rangos de consumo que te resumo en la siguiente tabla dependiendo de cada contexto. La recomendación de la OMS para sedentarios va de 0.8 a 1.4 gramos por kilogramo de peso diario. Ahora, para personas que tienen como actividad física principal disciplinas de resistencia, hablamos de running, hablamos de ciclismo, cualquier actividad que el foco sea ese, se maneja un rango de 1.4 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ahora, para personas que buscan mejorar su composición corporal, el rango recomendado, bueno, aquí hablamos de en general los que entrenamos a hipertrofia, que buscamos masa muscular, perder grasa, esto habla de composición corporal. La recomendación va de 1.6 a 2.6 gramos por kilogramo de peso. Ahora,
puede considerarse un rango mucho más alto de consumo de proteína, aún sin que sea excesivo o perjudicial. Y este rango va más dirigido a personas que son más avanzadas, atletas que por lo general tienen bastante madurez muscular y ya se mantienen en muy bajos porcentajes de grasa. Esto dado que, como lo dije en un inicio, al tener tanta masa muscular tienen mayores demandas de energía, pero también asimismo tienen mayor riesgo de pérdida de masa muscular. Por ejemplo, en definición para este tipo de personas, este rango puede ir entre 2.4 y 3 gramos por kilogramo de peso diario. Esto hablando de quienes en competición pueden llegar incluso a estar entre un 4 y 7% de porcentaje de grasa, o incluso estando en un proceso de aumento máximo llegarán a un 15% de grasa. Por eso es importante, y sí lo repito, tener clarísimo siempre los contextos y en definitiva no compararse ni estar copiando dietas por ahí. Ahora, dependiendo del proceso también hay una cierta recomendación, y ya entendiendo, digamos, que nos movemos entre ese rango de 1.6 a 2.6 gramos por kilogramo de peso, la recomendación entonces en aumento de masa muscular se limita este rango a 1.6 hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso diario de proteína, siendo 2 gramos la media para la mayoría de personas. Más proteína no es más músculo, y en este proceso tenemos el apoyo de otros macronutrientes en cantidades suficientes, dado el superávit calórico, por lo que no necesitamos exagerar la proteína para evitar esa degradación muscular. En mantenimiento sucede algo similar, puedes quedarte en la media o irte a 2.2 gramos. Ahora, en pérdida de grasa buscamos la mayor retención de masa muscular, así que podemos tomar el rango completo de 1.6 a 2.6 gramos, donde por lo general se opta para la mayoría estar desde la media, que es de 2 gramos, hasta el extremo superior, dependiendo el caso. Entonces ahora sí, aquí necesito que me alistes calculadora y vamos a retomar el último ejemplo que hicimos en el video pasado de cálculo de calorías, como para que tengamos ese hilo conductor del mismo ejemplo y no nos enredemos. Entonces, veníamos con el cálculo de calorías anterior con la fórmula de Eric Helms, en donde para alguien de 70 kilogramos calculamos una tasa metabólica basal que era igual a 1540, y con un factor de actividad de 1.8 nos daban unas calorías de mantenimiento de 2772 calorías. Ahora, aquí siempre debes tener claras las calorías. Ese es tu punto de partida para poder tener bien tus cálculos de macronutrientes, no al revés. Entonces, suponemos el ejemplo de ese mismo video donde calculábamos un déficit de 8% en un proceso de pérdida de grasa y nos daban 2550 calorías totales como requerimiento para ese déficit. Entonces, ya tenemos nuestras calorías para el proceso objetivo. Ahora, vamos a suponer que es alguien que ya va siendo más avanzado y nos iremos por el extremo superior del rango en pérdida de grasa, 2.6 gramos de proteína por kilogramo de peso diario. Entonces, primero multiplicamos su peso en kilogramos por 2.6 gramos, 70 kilogramos en este caso por 2.6. Eso nos da un valor total de 182 gramos de proteína. Este será el requerimiento de esta persona diariamente. Segundo, recuerda la nota mental para la vida fit del inicio. Sácala ahora porque la vamos a utilizar. Porque aquí necesitamos saber cuántas calorías corresponde ese requerimiento y así saber cuánto va a acaparar de nuestras calorías totales diarias. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 182 gramos por 4. Eso nos va a dar 728 calorías provenientes de la proteína diaria. Ahora, aclaraciones aquí, y esto me lo han preguntado, pero Paula, ese cálculo está mal, eso debería ser sobre la masa libre de grasa, no sobre el peso total. A ver, si lo vas a hacer sobre la masa libre de grasa, quiere decir que tienes el dato de tu porcentaje de grasa. En ese caso, ya empezaste mal, porque la fórmula que tendrías que haber elegido es otra y no la de Eric Helms. Eric Helms no tiene en cuenta esto. Eso lo expliqué en el video anterior. Ahora, segunda aclaración, recuerda que estamos calculando los gramos de proteína como aporte del macronutriente. Esto no es una porción. Es decir,
182 gramos de proteína diarios no es lo mismo que decir 182 gramos de pechuga de pollo, por ejemplo. Una cosa es el aporte de proteína en gramos de un alimento y otra cosa es la porción en gramos. Me explico rápidamente. 100 gramos de pechuga de pollo nos van a dar un aporte de 22 gramos de proteína aproximadamente. Es decir, que cuando hacemos regla de 3, si en un ejemplo hipotético quisiéramos cumplir todo nuestro requerimiento diario de proteína solamente con pechuga de pollo, tendríamos que comer aproximadamente 827 gramos de pechuga. Entonces, acuérdate, lo que calculamos aquí no es igual a una porción, es el aporte como macro. Ya tenemos nuestros cálculos de proteína, ahora lo que sigue son los lípidos, grasas. Las grasas son supremamente importantes para múltiples funciones de nuestro organismo, pero en especial para regular nuestros niveles hormonales. Ahora bien, las grasas, al ser tan densas a nivel calórico y nutricional, si te fijas en nuestra nota mental, nos aportan más del doble de calorías que los carbohidratos, y las proteínas por lo mismo deben ser controladas, su cantidad debe ser bastante controlada. Muy poca grasa en nuestra dieta puede reducir niveles hormonales, aumentar el cortisol, entre otros factores, y un exceso de ella puede conducir a una mayor ganancia de grasa. La grasa dietética se almacena mucho más fácil como grasa corporal, más que los carbohidratos, que son a los que más se les atribuye a ganar grasa, ¿no? Y a los que más se le tiene miedo, pues ya ves. Esto sucede porque en cristiano, pues la grasa ya es grasa, no hay ninguna dificultad, para convertirse en tejido adiposo. Sin embargo, para que los carbohidratos lleguen a convertirse en tejido adiposo, tienen que pasar por un proceso bioquímico bastante lento y complejo antes de que puedan almacenarse como grasa. Así que lo recomendado en el caso de los lípidos es que las mantengamos entre un 20 a 30% de nuestras calorías totales diarias. O también lo podríamos encontrar en un rango entre 0.7 y 1.5 gramos por kilogramo de peso diario, siendo 1 gramo de grasa por kilogramo de peso la media para la mayoría de personas, y en especial quienes más deben asegurar este valor es quienes tengan alguna patología, un descontrol o algo relacionado a los niveles hormonales. Ahora volvemos a nuestro ejemplo para calcular las grasas. Vamos a tomar en este caso un 25%, un término medio para un proceso de pérdida de grasa en el que por el detrimento de energía, de alimento, debemos asegurar más que nunca un buen funcionamiento de nuestro cuerpo, en especial a nivel hormonal. Entonces, vamos con lo primero, calorías totales por 25%, es decir, en este caso, en este ejemplo, 2.550 por 0,25. Eso nos da 637 calorías provenientes de las grasas. Ahora bien, volvemos a nuestra nota mental para saber cuántos gramos corresponden de grasas con esas 637 calorías. Entonces, 637 dividido 9, eso nos va a dar 70 gramos, que va a ser la grasa neta diaria para este ejemplo. Ahora, si dividimos esto entre su peso, ya podemos verificar que estamos dentro del rango recomendado e incluso cumpliendo la media. Varias aclaraciones aquí, lo mismo que expliqué en proteínas. Recuerda que estamos calculando los gramos netos como aporte del macronutriente. Esto no quiere decir 70 gramos de grasa es igual a 70 gramos de aguacate. No, ya te di el ejemplo en proteínas. No te me hagas regañar, como dice mi mamá. Lo segundo es que un exceso de consumo de grasas va acompañado del detrimento del consumo de carbohidratos, lo cual puede ser perjudicial en un contexto donde el volumen de entrenamiento es alto. Entonces, ojo ahí con excederte en el consumo de grasas nuevamente. Entonces, rebobinamos datos de nuestro ejemplo hasta el momento. Tenemos una persona de 70 kilogramos que está en un déficit del 8%, tenemos 2.550 calorías como requerimiento en pérdida de grasa. Entonces, por un lado, tenemos requerimiento de proteína diario en calorías, 728 calorías, en gramos, 182 gramos. Tenemos requerimiento de grasas diario en calorías, 637 calorías, y en gramos, 70 gramos. Ahora sí, vamos por los carbohidratos, mis favoritos. Recuerda que los carbos son nuestra principal fuente de energía,
Por eso la recomendación es asegurar que su consumo sea entre un 40 y 65% del consumo del total de nuestras calorías diarias. Simplemente su cálculo es lo que quede después de restar nuestros requerimientos ya calculados de proteínas y grasas. Entonces volvemos a nuestro ejemplo. Tenemos calorías totales por un lado de 2550 menos 728 que son las calorías provenientes de las proteínas menos 637 que son las calorías totales provenientes de las grasas. Eso nos da 1185 calorías para los carbos. Entonces volvemos a nuestra nota mental y para saber los gramos totales de carbo lo que hacemos es dividir 1185 dividido 4. Eso nos da un requerimiento diario de carbo neto de 296 gramos. Ahora, recordando de nuevo que 296 gramos de carbo no es lo mismo que decir, por ejemplo, 296 gramos de avena, volvemos a lo mismo. 100 gramos de avena nos aporta aproximadamente 67 gramos de carbohidrato. Nuevamente, simplificando mucho este ejemplo para que me entiendas, si quisiéramos cumplir esa cantidad de carbos solamente con avena, necesitaríamos aproximadamente 442 gramos de avena para cubrir ese requerimiento diario de carbohidratos. Una forma de verificar si tenemos los carbos bien calculados, sobre todo en contextos donde buscamos mejoras en la composición corporal, hipertrofia, sobre todo para quienes estén en un proceso de aumento de masa muscular o mantenimiento, es guiarse por la recomendación diaria que se da para este tipo de contexto, que es tener los carbos entre 3 y 5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso diario. Entonces vamos a verificarlo en este caso. 296 dividido 70 nos da 4.2 gramos, es decir, está dentro del rango. Sin embargo, puede ser un dato confuso, sobre todo para quienes estén en pérdida de grasa. Por ejemplo, lo acabamos de hacer. Este ejemplo es supremamente crucial, por eso nos dio 4.2 gramos para alguien que está en déficit calórico. ¿Está mal? No. ¿Cómo lo sé? Porque depende del contexto y ahí es donde siempre, principio de individualidad. Acuérdate, ¿cuáles son las características de este individuo que estamos analizando? Elegimos un factor de actividad de 1.8, es decir, es una persona bien activa que entrena bastante intenso. Ahora, elegimos un gramaje de proteína de 2.6, el rango, digamos el tope máximo, es decir, es una persona avanzada. Entonces ahí es donde hay que diferenciar. Aquí es donde necesito que entiendas que las características individuales son supremamente importantes y no existe una distribución de macronutrientes estándar que funcione para todo el mundo de la misma forma. Entonces bien, ya tenemos calculados nuestros macronutrientes, pero Paula, ¿qué sucede ahora con los micronutrientes? O como coloquialmente muchos lo preguntan, ¿los vegetales los cuento, los peso, no? ¿En dónde entran? Mejor dicho, ¿qué son? Los micros cumplen en nuestro organismo funciones tanto metabólicas como fisiológicas y con sus aportes nos dan propiedades que nos ayudan a mantener nuestra salud. Ahora, cuando nos vamos a la práctica y revisamos su composición nutricional, realmente no nos dan un aporte muy significativo a nivel energético y por lo mismo, aunque son considerados carbohidratos fibrosos, muchos decidimos no tenerlos en cuenta en los cálculos, a menos que te estés excediendo, pero a lo maldita sea, como digo yo, en la cantidad de consumo, es decir, que te estés comiendo casi 1 kilogramo de vegetales diario, que pues realmente que alguien llegue a eso es muy difícil, casos hay, pero es difícil. O sea, por ejemplo, de espinaca, ve y te pesas 1 kilo de espinaca, a ver qué tanto volumen es difícil que alguien llegue a esas cantidades exorbitantes. Que los hay. Lo segundo, porque ese exceso ya te está generando síntomas digestivos, desde diarrea hasta estreñimiento, distensión, gases. Ahí es donde hay que ponernos un límite y la única forma es tener clara una porción. Entonces, ¿por qué así? ¿Por qué no se contarían? Los carbohidratos fibrosos nos aportan principalmente cantidad de fibra y agua. De hecho, en muchos su proporción es mayor de estos componentes que como tal de carbohidrato. Y como lo dije en un inicio, son muy bajos en calorías. A diferencia de las frutas, que muchos se confunden aquí porque las frutas también nos aportan micronutrientes, pero las frutas son carbohidratos simples, que cuando miramos su composición nutricional sí hay una mucha mayor proporción de aporte de carbohidrato que de fibra. Entonces su aporte
calórico sí es muy significativo. Entonces las frutas sí deben ser contabilizadas dentro de ese requerimiento de carbohidratos diario. Ahora, no te voy a enredar ni voy a complicarte con mucho tecnicismo, porque es que por ahí se encuentra que si pesas tanto, si consumes tanta cantidad de calorías, entonces debes comer tantas tazas de vegetales. No te compliques, simplemente asegúrate que estén presentes en tu día a día en una porción generosa, no en exceso, y que, digamos, tengas variedad de colores. Así tienes variedad de aportes de propiedades antioxidantes que van a sumar a tu salud. Si ya ves que te estás pasando demasiado con algunos, sí tenlo en cuenta en tu requerimiento. Te doy un claro ejemplo, soy yo con el zapallo, la uyama. Yo sé que ya la cantidad que estoy comiendo sobrepasa y es significativo a nivel de carbos, entonces sí lo tengo en cuenta como carbohidrato y ese requerimiento que tengo diario. Entonces utiliza los vegetales a tu favor, bien sea para dar volumen a tus comidas, para controlar tu apetito, para darte un aporte de fibra, simplemente para darle variedad a tu alimentación. Última aclaración aquí, y es que no quiero que te me enredes, porque en todo el video hicimos el ejemplo con definición para pérdida de grasa. Los macros se calculan exactamente igual en cualquier proceso. Acuérdate que el primer punto ya lo debes tener claro, y eso es lo que te va a marcar la pauta que los estés calculando, bien sea para tu déficit, para tu superávit o para tu mantenimiento, y es el balance energético. Ya a partir de ahí, ya lo que es según el proceso que elegiste. Recuerda que las proteínas no son negociables. ¿De dónde ajustas cuando tienes que ajustar tu plan de alguna forma, el plan nutricional, bien sea para un superávit o para un déficit? Lo primero que agarramos va a ser ajustar los carbohidratos. Entonces eso te va a marcar una línea en donde, digamos, cuando ya te ves muy justo, muy limitado en carbohidratos, para no empezar a ir en detrimento, sobre todo el rendimiento de la energía en el día a día, en tus entrenamientos, ahí ya pasas a ajustar un poquito las grasas. O por el contrario, cuando ya te ves muy saturado en un proceso de aumento, que dices ya no puedo más con el volumen de carbos, con las cantidades, empiezas a ajustar con el aporte de grasa, pero ya sabes, como lo expliqué en cada parte, sin excederte y sin volverte loco con eso. O sea, ve progresivo siempre. No siendo más, yo sé que muchos con el cálculo de los macros quedan tranquilitos y entienden cuál es el paso a seguir para ya entonces empezar a saber qué alimentos, en qué cantidades, pero entiendo que muchos no, y entonces ahí quiero preguntarte si quieres que siga con esta línea de videos. Ya tenemos el cálculo de calorías, ya tenemos el cálculo de macros, pero Pau, ¿cómo llevo eso al plato de comida? ¿Cómo convierto esos gramos en un almuerzo, un snack, post-entreno? ¿Cómo lo llevo? ¿Cuáles son las aplicaciones que te ayudan a aterrizar esas porciones? ¿Qué alimentos elegir? Dicho todo eso, ya va más de la práctica. Cuéntame si quieres videillo de eso, aunque ya tienes algunos que hice al inicio de este canal, pero si quieres que los remasterice, los actualice, te dé varias estrategias para ya llevarlo a la práctica, déjame saber en comentarios. No siendo más, me disculpo si este video se me extendió un poco, pero quería dejarte condensado tanto de macros como micros en un solo video para que sigamos avanzando. Bueno, me alegra, sé que muchos me han dado un buen feedback del de cálculo de calorías y espero que este se haya entendido igual. Déjame tu comentario, tu like, no olvides suscribirte, que eso apoya mi trabajo y me mantiene aquí, y nos vemos en una próxima.